Voy ahora con Carolina Rocha, como le comentaba. Carolina Rocha es pues una gran periodista de televisión azteca y que hoy ha pues saltado a la palestra. No sé, creo que es tu primer libro, Carolina, no sé, corrígeme, pero se ve buenísimo. El Atlas de la Corrupción en México 2000-2018, es decir, se puede documentar, se puede cotejar por estados, se disecciona cómo este interesante material. Carolina Rocha, te saludo con mucho gusto, bienvenida a Proyecto Puente, ¿cómo estás, eh? Muy contento de estar contigo, Luis Alberto, y como tú muy bien dices, con el primer libro, ¿eh? Sí, No ¿verdad? sé si el último, porque fue un proceso brutal justamente de documentación, tratando de ponerle un poco de orden a la nota sucia. Ya olvídate a México como país de la nota roja. Nos hemos vuelto un país de la nota sucia donde un escándalo de repente desplaza al otro y la memoria se nos va haciendo muy, muy corta respecto a los personajes y sus escándalos de corrupción. Entonces sí, hubo un esfuerzo muy grande con Miguel Pulido, que es coautor conmigo en este ¿Qué tanto es tantito? Le bautizamos al libro un poco hablando de la resistencia que tenemos los mexicanos, de qué tanto es tantito a la hora de que nos roban, nos saquean y nosotros seguimos tolerando y seguimos esperando que la justicia no haga nada, porque casi todos los casos son impunes. Y como bien decías, Luis Alberto, es un recorrido con mucho sentido del humor, porque si no, la verdad que la opción sería llorar, estado por estado. Entonces cada quien busca su estado y se encuentra su corrupto favorito. Por ejemplo, en Sonora, donde estás tú, pues nada, dices bienvenidos a Sonora y ahí tenemos la historia del gran desfalco y obviamente el protagonista es Guillermo Padres Elías, que hasta presa puso en sus ranchos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, es decir, entonces, lo documentan también lo del gobierno, o su presa, es decir, solo a Guillermo Padres o abarca otros periodos. Abarca otros periodos, pero lo que intentamos hacer fue del 2000 al 2018 encontrar las historias que más nos han impactado, los escándalos de corrupción que más nos han impactado y que la mayoría, la verdad, han terminado en impunidad o si quieres algunos como el caso de Sonora, ¿no? Donde hay una acción para que alguien entre a la cárcel, generalmente perseguido por las autoridades de Estados Unidos y luego la acaban librando aquí en México. Entonces, nuestro intento fue recopilar la investigación periodística que han hecho colegas nuestros durante años, incluso como Proyecto Puente, Aristegui, Animal Político, y empezamos a ubicarlo geográficamente y también por modus operandi, por monumentos, y tratando de reírnos un poco, pero yo creo que siempre haciendo algo que parece una irreverencia hoy día en México, haciendo el ejercicio de la memoria y diciendo, oye, estos personajes, el día de hoy muchos de los que están retratados en este libro, pues están contendiendo por cargos populares, ¿no? Y uno pensaba que ya ni siquiera estaban en el mapa. Pues te vas a Chiapas, por ejemplo, y entonces hay un relato del pleito que tuvieron dos exgobernadores. Bueno, uno de ellos, Pablo Salazar Mendiguchía, que hasta estuvo en la cárcel, el día de hoy está en la boleta como independiente. Y así nos vamos moviendo estado por estado, entre risas, pero también con el dolor de decir, es la corrupción de nuestro país y son las personas a las que elegimos. Y quizás el único poder que tenemos los mexicanos ante este fenómeno de la corrupción, pues sea la oportunidad del voto, de llegar con un voto un poco más informado, o incluso hasta para los militantes de los propios partidos, pues agarren y ven su libro y dicen, oye, estos personajes, yo estoy autorizando que mi partido les esté abriendo la puerta. Es un poco ese ejercicio de decir, se nos reciclan y los dejamos andar impunemente, no nada más en la ley, sino socialmente. Hay una impunidad social o un lavado de los nombres de los que nos desfalcan. Oye, ¿y no hay estado que se salve? Por lo No que hay veo, estado no hay fiscal, estado. En todos, no hay este Atlas rincón. documenta entonces las historias, los escándalos en los 32 estados. En los Ojo, 32 estados de la República, evidentemente, la verdad, Luis Alberto, es que hay unos que están un poco más gordos, ¿no? obvio, sí, obvio. Entonces, donde dices, ay, Dios mío, aquí cómo esto pudo ocurrir. Pero no hay rincón del país que se salve. Incluso, yo creo que si uno se mete todavía más a fondo en la investigación, es que podrías hasta hacer un atlas municipal, porque cuando te bajas a los niveles muy locales,
en un municipio muy remoto, ahí te van a decir, no, fíjate, aquí nos ha gobernado siempre la familia de los Chuchos Pérez y ellos se construyeron esta casa y ellos también tienen este fenómeno del enriquecimiento inexplicable que nosotros terminamos resumiendo como, pues como los milagrosos, ¿no? Tú sabes que hay personajes que pueden hacer el milagro de la multiplicación de los bienes y de las casas y nada más los observamos y decimos, ay, qué bárbaro, mira cómo se hizo tan millonario, pero no acaban rindiéndole cuenta ni a las personas que los votaron y que les dimos nuestra confianza con nuestro presupuesto y bueno, mucho menos a la justicia, ¿no? ¿Y se saca un ranking, Carolina, por ejemplo? Es decir, no hay estado que se salve, ni se saca un ranking, por ejemplo, no sé, Quintana Roo es el más corrupto, Sonora, no sé, o solo se Mira, expone. por páginas, por páginas se debe reconocer que el Estado de México tiene mucho. Y tiene mucho porque tiene por un lado escándalos que vienen, como nosotros nos limitamos en tiempo, si no, pues íbamos a tener que hacer como 6 tomos de libro, empieza desde Montiel y los escándalos de las casas de Montiel. Si tú recuerdas, el gobernador Montiel fue de los primeros que le empezamos a conocer casas en Careyes, departamentos en París, y todo eso porque hubo un proceso de divorcio que hizo visible todo este patrimonio. Pero entonces también luego pasas por el escándalo de OHL, que son las carreteras más caras del mundo, yo creo, o al menos de nuestro país, con todas estas audios y escuchas que no resultaron en nada, excepto que nos dimos cuenta que el juego se mueve muy sucio, pero luego ya no ocurrió nada, o de OHL brincas a conocer al famosísimo grupo Atlacomulco, que viene pues siendo casi que, pues teniendo un siglo casi en el poder, si contabilizas desde Isidro Favela, que es el gran padre, pasando por el maestro, por el profesor Jan González, y el día de hoy tenemos a uno de los de Atlacomulco, que es Alfredo del Mazo, aunque ya no nació ahí, pues su papá y su abuelo fueron gobernadores, imagínate si eso no va a ser una casta en el poder, ¿no? Pero viene desde Arturo Montiel, la documentación que hace. La documentación que hacemos por los tiempos 2018 viene de Arturo Montiel. Por ejemplo, en la Ciudad de México te topas hasta con los videoescándalos. Si a alguien se le olvidó, ahí están los videoescándalos con su Rosario Robles, con Bejarano, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, haces ejercicios de memoria de escándalos que ya hasta se te habían olvidado y que dices, oye, estos personajes siguen aquí tan contentos, ¿no? O incluso cuando nosotros escribimos el libro, Luis Alberto, teníamos angustia de los tiempos, ¿no? Decías, bueno, pues en Chihuahua voy a acabar escribiendo que tenemos un gobernador prófugo. ¿Qué tal que mientras esto entra impresión lo agarran? Y pues no lo agarraban, entonces decías, me salvé. Pero luego decías, oye, yo escribí una galería de charros sindicales sin pensar que, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia se iba a convertir en parte del juego político de hoy, cuando estaba tan contento prófugo allá exiliado en Canadá, ¿no? O Marcelo Ebrard, que regresó a la escena, y en la Ciudad de México tenemos obviamente el capítulo de la línea dorada, ¿no? Que fue un gran fiasco y que además nos costó un dinero brutal, no nada más a los capitalinos, sino que a todos los contribuyentes. Hay una suma de, por ejemplo, de todas las historias de corrupción, ¿a cuánto asciende, por ejemplo, el del desfalco nacional en este Atlas, Carolina? Fíjate que es una cifra negra y desconocida, que hoy me reía yo con Miguel Pulido, el coautor, diciéndole, a ver, ¿qué tanto es tantito? Yo al menos lo que sí creo es que si sumamos lo que hay en estas 300 páginas del libro, te aseguro que alcanza para cumplir con las promesas de campaña que hizo MIT de su padrón de necesidades, con la promesa que hizo Anaya de que todo niño va a nacer con con una torta pero de dinero bajo el brazo, y con todo lo que dice Andrés Manuel que va a lograr y que va a hacer, que rinde el dinero. Bueno, las 3 campañas las logramos financiar, yo creo que con todo lo que se han llevado. Es decir, pero la suma, por ejemplo, porque sería muchísimo, es decir, es un hoyo negro o un barril sin fondo, es un barril sin fondo nacional, ojo, que por entidad de las 32, el libro es emblemático porque aporta debate a la documentación histórica de Arturo Montiel hacia acá, del 2000 hacia el 2018, y creo que es un esfuerzo muy importante porque te está poniendo a debate cada estado. De veras, estoy impresionado de cómo es que esto ya se socializó. Es decir, primero se institucionalizó la corrupción, pero ya se socializó también a nivel nacional. Y si tú le sumas en miles y miles de millones de pesos, por ejemplo, el quebranto de todas esas juntas, ¿hicieron también ese ejercicio y ese cálculo, por ejemplo, o lo tendríamos que hacer sumando? La verdad es que ni siquiera lo usamos porque
tenemos muchos casos documentados donde hay montos específicos de cuánto costó esta casa o por cuánto dinero, por ejemplo, se puede estar persiguiendo al Duarte veracruzano o al Duarte de Chihuahua. O sea, ahí sí existen cifras, pero también hay muchas formas en las que se ejerce la corrupción, que es una cifra que desconocemos y que es oculta y no nos vamos a enterar. Te doy un ejemplo. Tenemos un capítulo de los modos de la corrupción. Si no es contabilizable, hay modos que son contabilizables. ¿Y a qué me refiero con modo? Por ejemplo, los fiesteros en el poder. Entonces ahí tienes a personajes como José Luis Preciado, que le hizo la fiesta con mariachi a su esposa en el Senado, o el Arriba Montana, no sé si te acuerdes de esta reunión plenaria que tuvieron los panistas allá en Vallarta, o incluso en Durango, la fiesta que tuvo de sus 50 años el gobernador, y que esa creo que la pusieron en 10 millones de pesos. Hay cosas que no puedes contar. ¿Cómo puedes contabilizar, por ejemplo, o saber precisamente cuánto nos costó a los mexicanos el hecho de que se saque una foto en un avión con un perro, la hija del líder sindical de Pemex, la niña de Champs? Pues no es cuantificable, pero es una cifra obviamente inmensa, y yo creo que en ese sentido se parece un poco al narco. Como es una actividad ilegal, es muy difícil poner una cifra exacta a lo que son desvíos que no puedes ni contabilizar. No, y si lo sumas, insisto, se hace esa cantidad que de alguna manera daría presupuestos y no sé, sería, no sé, comparando por ejemplo con el PIB o con un presupuesto estatal, o porque ya lo ha comentado también, por ejemplo, María Amparo Cázar en la anatomía de la corrupción, los miles y miles de millones que nos cuesta, pero esto yo creo, Carolina, no sé qué reacciones ha habido, qué es lo que sigue, porque pues es un esfuerzo que no se puede quedar ahí, es un atlas que se pone a debate. ¿Qué seguiría para seguir enriqueciendo este tema, Carolina? Mira, yo quisiera en el fondo decirte que ya no se enriquezca y que los próximos gobernadores que van a salir de gobernar en diciembre de este año no nos vayan a generar la pena y el dolor que nos han provocado. Pero bueno, yo creo que va a haber saga. Y lo que creo que es bien importante es, hay un fenómeno cuando lo ves, porque además es muy gráfico el libro, en el que te das cuenta que de punta a punta parece que la corrupción nos invade, y ya pareciera, como alguna vez dijo de manera errónea el presidente de la República, que es genético. Y lo que nosotros queremos decir es, sí, se ha convertido en parte de nuestra cultura, pero tenemos que empezar a llamar a la discusión y empezar al menos a parar la impunidad que hay social. La memoria es la mejor herramienta que existe en contra de la impunidad. El llamar a cuentas como ciudadanos en nuestros pequeños espacios de poder, a decir, tú ya no eres aceptable, tú no eres aceptable para reciclarte en algún partido político. Entonces, yo lo que creo que sigue es una gran discusión muy seria de este tema que es ciudadano. O sea, tú lo estás viendo gráficamente, es nuestro país, y tenemos que salir un poquito de esta actitud que tenemos ante las catástrofes, ¿no? Así como en México decimos, pues nos tembló, también nos da por decir, se nos devaluó el peso, y el peso no se devalúa solo, siempre hay una persona que está haciendo mal su trabajo. Pues también en términos de corrupción, no es que nos saquearon, como dijo alguna vez José López Portillo, no nos volverán a saquear, es que nos dejamos que nos saquen, y yo creo que es bien importante que nos hagamos responsables de un fenómeno que nos atañe a todos los mexicanos y que nos está caracterizando como país. Completamente de acuerdo, Carolina. Pues enhorabuena, en verdad, felicidades por este material. Alberto, gracias. Estaremos en contacto contigo, ahí invitándote de repente a analizar cosas, porque pues nos encantan mucho los análisis que haces ahí a través de Twitter, y nos gustaría compartirlos aquí en Proyecto Puente, más con este pues material que puede meter mucho, insisto, o engrandecer la discusión en torno al combate de la corrupción. Ya estaremos viendo qué proponen los candidatos después del debate, y estaremos platicando contigo, mi estimada Carolina Rocha. Yo encantada, Luis Alberto, y te lo agradezco muchísimo más, porque periodistas como ustedes, que simplemente no se rinden y no paran, cada vez es más visible los usos y las pésimas costumbres de quienes nos gobiernan. Y eso es una tarea que no sería posible. Nosotros no hubiéramos podido escribir este libro, ni hubiéramos hecho este atlas, si no existieran periodistas que se han dado la tarea de documentarlo y hacerlo evidente, sobre todo en las últimas 2 y 3 décadas. Totalmente de acuerdo, y es muy sano para la democracia que quede grabado por lo menos en libros. A ver, sabes que si no hubo por lo menos castigo,
se queda consignado en un material. Estos son los escándalos de corrupción que hubo en otros estados, porque si nos vamos, yo creo que no todos han recibido castigo. Los que recibieron, como Pablo Salazar, pues ya volvieron como candidato independiente, por ejemplo, Carolina. Es decir, ¿no? Eso es muy sintomático. Exacto. Muchísimo. Tengo muchísimos personajes así en el libro, ¿no? Salgado Castigo, Macedonia. por ¿Qué? ejemplo, ¿cuántos recibieron castigo de todos los que documentaron? Pues es que ahí sí, imagínate qué desgracia lo que voy a decir. Pues parece que algunos gobernadores quizás van a recibir un castigo, pero tú lo estás viendo, por ejemplo, en Tabasco, el químico Granier, pues sí lo persiguieron y sí entró en teoría a la cárcel, porque lo primero que hizo con el dinero mal habido es garantizarse una estancia cómoda en un hospital. Guillermo Padres parecía que iba a encarar la justicia y también su hijo, y de pronto vemos cómo, me imagino, que con el dinero pueden resolver estos casos y salirse legalmente del brete, ¿no? Tenemos a Duarte, que por lo que pinta, pues no parece que sea muy fuerte la acusación que tiene la PGR. Y luego tenemos a los prófugos, como el otro Duarte, el de Chihuahua, o tenemos el inicio de lo que parece que podría convertirse en persecuciones judiciales, como el Sasa de Nayarit, Roberto Sandoval, pero yo lo que creo es que es una triste y muy larga historia de impunidad, ¿eh? Totalmente. Carolina, pues como siempre, estaremos en contacto contigo y te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo a ti, muchísimas gracias. Igualmente, Carolina.